Mi suegra y yo discutíamos. Mi marido se abalanzó. Me abofeteó y me gritó que me largara. Pero ellos no lo sabían. Los 2.000 euros mensuales eran una transferencia que yo hacía, y el lujoso chalet también estaba a mi nombre. Aquella era una noche de finales de otoño en Madrid. Una llovizna fina caía como tela de araña, y el viento cortaba la piel con un frío mordaz. La exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, normalmente radiante, se sentía extrañamente desolada. Era como si toda la casa contuviera la respiración, esperando una desgracia. Me llamo Sofía y llevo 3 años casada en esta familia. Mi marido, Javier, tiene su propia empresa. Desde fuera, todos piensan que es un hombre de gran éxito. Mi suegra es Carmen. Su boca siempre está llena de lo tradicional y bien educada que es su familia. Pero tradicional según sus propias reglas, donde hasta para respirar había que pedir permiso. Mi cuñada es Marta, unos años más joven que yo, hábil con las palabras, experta en mimarse y en depender de los demás. Esa noche, para la cena, preparé un consomé suave de pollo. Javier no había estado durmiendo bien últimamente, y pensé que algo ligero y reconfortante le sentaría bien. Lo cociné a fuego lento, desespumándolo con esmero y sazonándolo con muy poca sal, justo como le gusta a la gente mayor. La mesa estaba puesta. Un guiso de merluza en salsa verde, un cuenco de aceitunas y un plato de judías verdes cocidas con un aliño de aceite y ajo. No es por presumir. Pero cuando hay mayores en casa, una nuera solo desea que la comida sea agradable y la cena tranquila para mantener la paz. Carmen se sentó a la cabecera de la mesa, miró el cuenco de consomé y, antes siquiera de probarlo, soltó un suspiro largo y pesado. Tomó una cucharada, frunció el ceño como si hubiera tragado algo espantoso y dijo: «¿Qué es esto, Sofía? ¿Un consomé o agua de mar?» Me levanté, con voz suave. «Pero, Carmen, si apenas le he puesto sal, si quieres, puedo añadir un poco más de caldo para que esté a tu gusto». No respondió. Dejó caer la cuchara con fuerza. El sonido del metal contra la loza resonó con un chasquido que me hizo dar un respingo. Luego, me miró directamente a los ojos. Su voz no era alta, pero sí afilada como un cuchillo. «Llevas años de nuera y ni siquiera sabes hacer una sopa decente. ¿Quién te has creído que eres?» Me quedé helada. Esa frase, «¿Quién te has creído que eres?», la había dicho muchas veces, pero hoy sonaba tan fría como el viento de afuera. Marta, sentada a su lado, cogía un trozo de pescado mientras navegaba por su móvil. Al oír eso, levantó la vista, con los labios curvados en una sonrisa que no se atrevía a mostrar del todo. Aún así, intenté mantener la compostura. «Mamá, lo siento si no es de tu agrado. Puedo preparar otra cosa ahora mismo». De repente, Carmen escupió un sorbo de consomé directamente al suelo. Sinceramente, en ese momento sentí como si me hubieran abofeteado. Ya no se trataba de criticar la sopa. Era un desprecio hacia mi persona. «Ahí lo tienes, ¿quién puede tragar algo tan salado? No sabes cocinar, pero siempre te las das de educada. No sé de qué familia vienes». Dejó la frase en el aire, cambiando de tema como si lo tuviera preparado. «Estás aquí gracias a que esta familia te acogió. ¿Qué has aportado tú a esta casa?». Escuché aquello con un nudo en la garganta. Durante los últimos 3 años, me habían dicho cosas parecidas innumerables veces. Que vivía de ellos. Que casarme con Javier fue una bendición. Pero lo más aterrador era que lo decía delante de mi marido, delante de mi cuñada, como si yo fuera una empleada de la cocina, no una esposa y una nuera. Respiré hondo, intentando repetirme el viejo dicho: «Más vale una paz mediocre que una guerra brillante». Pero otra frase surgió en mi interior. «El árbol quiere calma, pero el viento no cesa». ¿Hasta cuándo iba a aguantar? Justo en ese momento, la puerta se abrió. Entró Javier, con la chaqueta salpicada de lluvia y las llaves aún en la mano. Su mirada pasó de la mesa al suelo. El rostro de Carmen cambió al instante. Al ver a Javier, dejó escapar un suspiro entrecortado, con la voz temblorosa, como si acabara de sufrir una gran injusticia. «Javier, mira la clase de mujer que has traído a casa. Ha hecho una sopa salada como el demonio y...». Cuando se lo digo, se atreve a replicarme. Me volví hacia Javier. «Cariño, yo no he replicado. Solo». Javier no me dejó terminar. Me miró con los ojos de un juez a punto de dictar sentencia. «Pídele perdón a mi madre. En esta casa, cuando mamá habla, se la escucha. No hay nada que discutir.
Me quedé atónita. Ni siquiera lo has probado. Y ya me pides que me disculpe. Sé que el consomé no estaba salado. Pruébalo y luego hablamos. Apenas terminé la frase, vi cómo se tensaba la mandíbula de Javier. Hay hombres a los que no les importa la verdad, solo quieren que los demás obedezcan. Se acercó. Su voz era baja pero dura como el acero. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Negué con la cabeza. Solo quiero que seas justo. Carmen soltó una risa despectiva. ¿Justicia? Una nuera exigiendo justicia a su suegra. A mi edad, nunca he visto a nadie tan insolente. Marta. En ese momento, dejó el móvil y añadió un comentario. Tan ligero como el viento pero que me heló la sangre. Sofía. Si mamá te da un consejo, escúchala. ¿Para qué crear tensiones? Miré a Javier, buscando un atisbo de apoyo. Aunque fuera una media palabra. Pero él no miró la sopa. No miró la verdad. Solo vio a su madre. Supuestamente herida. Bof. Solo vi un destello de luz ante mis ojos. Mis oídos zumbaron. Y mi mejilla izquierda ardió. Me tambaleé. Mis rodillas golpearon el frío suelo de mármol. Mi labio sangraba. Y el sabor metálico se mezcló con el aroma del consomé que aún humeaba, creando un olor que jamás olvidaría en mi vida. Carmen estaba allí de pie, sin inmutarse. Es más, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si la hubieran premiado por actuar bien su papel. Javier respiró hondo, como si acabara de hacer lo correcto. Luego, lanzó una palabra, seca y definitiva. Largo. Apoyé las manos en el suelo para levantarme. Me temblaban, no por el dolor, sino por la humillación. Miré a Javier, luego a Carmen y a Marta, uno por uno. En ese instante, comprendí algo simple y amargo. En esta casa, por muy bien que cocinara, por mucho que aguantara, siempre sería yo la que tenía que pedir perdón. Me limpié la sangre del labio con el dorso de la mano y me ajusté la ropa, como un acto reflejo. No lloré. No porque fuera fuerte, sino porque las lágrimas en ese momento eran demasiado baratas, nadie se dignaría a mirarlas. Dije, con una voz increíblemente tranquila. De acuerdo, me voy. Me dirigí a la puerta, la abrí. La llovizna me golpeó la cara con un frío cortante. Detrás de mí, nadie me detuvo, nadie me llamó, solo el sonido de los cubiertos y un suspiro de satisfacción de Carmen, como el punto final a mis 3 años de sumisión. Salí rápidamente del porche. La lluvia fina se pegaba a mi pelo, helándolo. Las zapatillas resbalaban en los azulejos mojados, así que tuve que caminar pegada a la pared para no caerme. Las luces amarillas de la urbanización se reflejaban en los charcos, creando una estampa hermosa pero triste, como un hogar lujoso pero sin calor. No llevaba abrigo ni había cogido el móvil. En el bolsillo solo tenía una cartera pequeña. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente lúcida, como si una parte de mí acabara de ser obligada a despertar. 3 años de nuera, creyendo en la paciencia para mantener la paz en casa. Era dócil, cedía, bajaba la voz para que hubiera tranquilidad. Carmen era difícil. Y yo me decía que la gente mayor es así. Javier era impulsivo. Y me convencía de que los hombres tienen mucha presión en el trabajo. Marta era caprichosa, y lo achacaba a su juventud. Me cargaba con todas las excusas, tragándome el rencor. Pero cuanto más tragas, más se acostumbran. Una vez, mi suegra enfermó. Pasé la noche en vela en el hospital, cambiándole los paños fríos, corriendo a comprarle sopa caliente. Por la mañana, lo único que dijo fue: «Es lo que debe hacer una nuera». Sonreí a la fuerza. En ese momento, pensé que no importaba, con tal de que se recuperara. Otra vez, Javier llegó a casa con el rostro sombrío, diciendo que la empresa tenía problemas de liquidez. En secreto, moví una cantidad de dinero para ayudarle, pidiendo que la transferencia se hiciera de forma que él pudiera salvar las apariencias. Cuando pasó la crisis, me abrazó y me dijo que yo era su retaguardia. Luego, delante de su madre, contó una versión diferente, como si lo hubiera solucionado todo él solo. Lo oí, y solo pude callar. La honestidad no siempre puede competir con la astucia. Fui demasiado honesta, y lo dieron por sentado. El viento sopló con fuerza. Me abracé, temblando. La mejilla aún me ardía, el labio me escocía. Pero ese dolor me devolvió al presente. No podía derrumbarme aquí, en la misma urbanización donde me consideraban una simple arrimada. En la garita de la entrada, la luz estaba encendida. El vigilante de seguridad, un hombre mayor,
Estaba sentado bebiendo un té caliente. Al verme, se levantó, con voz preocupada. Señora Sofía, ¿a dónde va tan tarde y con esta lluvia? Intenté que mi voz sonara normal. ¿Podría prestarme su teléfono, por favor? Se me ha olvidado el mío. El hombre me miró un instante, sin hacer más preguntas. Me dio su teléfono y descolgó un chubasquero fino que tenía en una percha. Póngase esto. Hace mucho frío. Me puse el chubasquero y marqué un número con las manos temblorosas. Miré mis manos. Una todavía olía a lavavajillas. La otra estaba cubierta de frías gotas de lluvia. Había pensado que, si era trabajadora, la familia me respetaría. Pero esa noche entendí que el respeto no es algo que se mendiga. La persona a la que llamé era alguien a quien había evitado llamar durante mucho tiempo. Solo porque quería demostrar que podía valerme por mí misma en la casa de mi marido. Manuel. Soy Sofía. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Luego la voz de Manuel sonó completamente despierta. Señorita Sofía, ¿dónde está a estas horas? Estoy en la entrada de la urbanización. ¿Puede venir a recogerme? Necesito volver a un lugar seguro. La respuesta de Manuel fue concisa. No se mueva de ahí. Voy para allá. Le devolví el teléfono al vigilante y le di las gracias. El hombre suspiró en voz baja. Aguantar tiene un límite. Señora, si les das la mano se toman el brazo. No respondí, solo asentí. Sentía como si una cuerda que me había mantenido tensa durante 3 años acabara de romperse, liberándome de mis ataduras. Me quedé bajo el pequeño tejado de la garita, mirando la calle desierta de la urbanización. De vez en cuando, un coche pasaba, dejando una larga estela de agua. De repente, me sentí una extraña en mi propia vida. Había vivido tanto tiempo en esa casa, pensando que pertenecía a ella. Resultó que lo único que me pertenecía eran mis obligaciones. Unos 10 minutos después, un coche negro se detuvo. La ventanilla bajó, y vi a Manuel. Su pelo canoso, pero su mirada tan firme como el día en que yo todavía vivía en casa de mis padres. Abrió la puerta trasera. Suba, señorita. Entré. El calor de la calefacción me envolvió como una manta. Manuel me ofreció una botella de agua tibia y unos pañuelos de papel, sin acosarme a preguntas. Su silencio casi me hizo romper a llorar, pero me mordí el labio para contenerme. Las lágrimas no ayudarían en nada ahora. Me sequé la cara y dije con voz ronca. Manuel, necesito pedirte un favor. Dígame lo que necesite. A partir de este mes, suspende la transferencia de dinero a esa casa. Y, por favor, revisa todos los papeles de los servicios del chalet. Luz, agua, internet. ¿A nombre de quién están? Manuel asintió levemente. Por supuesto. Si usted lo ha decidido, yo la apoyo. El coche se puso en marcha. Por el retrovisor, la entrada de la urbanización se fue haciendo más pequeña, como un capítulo de mi vida que se alejaba de mí. No sentí alivio de inmediato, pero supe que, a partir de ese momento, ya no tendría que suplicarle a nadie el derecho a ser respetada. En cuanto el coche se detuvo, Manuel ya estaba abriendo la puerta y sosteniendo un paraguas para que entrara en el portal. No fui directamente a casa de mis padres. Llamarlos a esas horas solo les preocuparía. Elegí un apartahotel que mi familia solía usar para emergencias. Limpio, tranquilo y discreto. Al llegar a la habitación me cambié de ropa y me lavé la cara. El agua tibia en mi mejilla izquierda me provocó un ligero escozor. Me miré en el espejo durante un buen rato. La marca roja seguía ahí. El labio todavía me dolía. No sentía autocompasión. Solo veía una cosa con claridad. Si hoy hubiera vuelto a agachar la cabeza, mañana esa bofetada se habría convertido en una costumbre. Manuel preguntó en voz baja desde fuera. ¿Necesita que llame a un médico? Negué con la cabeza. No hace falta, Manuel. Necesito los papeles. ¿Qué papeles, señorita? Las escrituras de la casa, las facturas de los servicios y los extractos bancarios de los últimos años. Quiero dejar las cosas claras. Voy de inmediato, asintió Manuel. Trabajaba con la misma eficacia con la que había cuidado de mi familia durante décadas. No preguntaba por qué. Solo qué se necesitaba. Me senté en el escritorio. Respiré hondo y llamé a la segunda persona de la noche. Ramos. Soy Sofía. Al otro lado hubo una pausa. Luego la voz del abogado sonó completamente alerta. Sofía. ¿Qué ocurre a estas horas? Necesito tu ayuda legal esta misma noche.
Quiero revisar toda la documentación de mis bienes privativos y anular algunas autorizaciones financieras. Ramos no preguntó por mi vida personal, solo se centró en el trabajo. ¿Dónde estás? El bien en cuestión es el chalet en la urbanización, ¿correcto? Correcto. Te enviaré el número de expediente. Mañana a primera hora. Por favor. Manda a alguien a revisar la titularidad, el estado de los servicios y el contrato de administración. Quiero que todo se haga conforme a la ley. De acuerdo. Monte en la calma. Si la ley está de tu parte, no hay nada que temer. Siempre que tengamos los papeles. Oírle decir eso me hizo sentir que mi espalda se enderezaba. Cierto. No necesitaba ganar con lágrimas. Solo necesitaba tener la razón. Le reenvié a Ramos una carpeta que ya tenía guardada. Mis padres, empresarios durante muchos años, siempre me enseñaron una cosa. El día que me casé con Javier, me sentí un poco dolida porque mis padres me hicieron firmar varios contratos de donación y documentos de bienes privativos. En ese momento, pensé que eran demasiado cautelosos. Ahora entendía que no era desconfianza. Era una forma lúcida de proteger a su hija. Media hora después, Manuel regresó y dejó sobre la mesa una pila de documentos y un ordenador portátil. Mire. Por favor. Señorita. Aquí tiene una copia de la escritura. El contrato de donación. Las facturas de los muebles principales. Y los contratos de servicios de la urbanización. Todo está a su nombre. Revisé cada página. No para presumir de lo que tenía, sino para asegurarme de que estaba pisando mi propio terreno. Esos sellos rojos, esas letras claras, que normalmente parecen tan áridos, en este momento eran como una armadura. Abrí mi cuenta bancaria y repasé las transferencias regulares de los últimos 3 años. Cada mes, transfería a Carmen una pensión de 2.000 euros. El día 5. Puntualmente. Incluso le había pedido al banco que el concepto pusiera. De parte de Javier. Lo hacía por respeto a mi marido. Pensando que un hombre que pierde la cara se irrita fácilmente y crea problemas. Ahora al pensarlo solo me entraba una risa amarga. Recibían mi dinero y encima me llamaban mantenida. Realmente, hay gente que muerde la mano que le da de comer. La diferencia es que el plato lo había pagado yo. Hice clic en la sección de transferencias periódicas. Mi dedo se detuvo un segundo. Fue un momento en el que me pregunté si no estaba siendo demasiado dura. Pero entonces, la imagen de la bofetada apareció nítida en mi mente, y la palabra largo resonó en mi cabeza como el portazo de una celda. Pulsé cancelar. La pantalla mostró una confirmación. Introduje el código. Hecho. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una espina clavada en la carne. Ya no dolía más. Solo había un vacío. Continué en la aplicación del banco, solicitando el bloqueo de todas las tarjetas adicionales y las autorizaciones de gasto que estaban a mi nombre. El empleado del banco me confirmó la operación con voz educada y actuó con rapidez. Todo se hizo de forma ordenada, sin un solo grito, sin un solo insulto. Pero sabía que, al otro lado, aquello sería una alarma ensordecedora. Manuel preguntó: ¿Quiere que gestionemos la baja de la luz, el agua e internet ahora mismo? Todavía no. Sigamos el procedimiento. Mañana, cuando Ramos lo confirme todo, enviaremos la solicitud oficial a la administración. No quiero que nadie diga que actué por impulso. Manuel me miró, con una mezcla de compasión y admiración en sus ojos. Ha cambiado, señorita. Me recliné en la silla y dije en voz baja: No he cambiado, Manuel. Simplemente he dejado de engañarme a mí misma. Casi al amanecer, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad para ver la casa a distancia, no para espiar, sino para saber entre qué tipo de gente había vivido. En la cocina, la luz seguía encendida. Javier caminaba de un lado a otro, con aspecto frustrado. Carmen estaba sentada con los brazos cruzados, hablando sin parar. Y Marta, sentada en el sofá, navegaba por su móvil como si el incendio en casa no fuera con ella. Nadie mencionó cómo había salido yo bajo la lluvia. Nadie preguntó si me dolía. Solo estaban preocupados por si Sofía volvería mañana a cocinar. Apagué la pantalla. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. La gente suele decir que el valor de una mujer se mide por su marido. No sé si esa frase es cierta o no, pero de lo que estoy segura es de que una mujer fracasa cuando no se atreve a defender su propia dignidad. Me levanté y corrí las cortinas. Afuera, seguía lloviznando. Me serví un vaso de agua tibia y bebí lentamente. Por primera vez en muchos años, sentí que ya no tenía que esperar el permiso de nadie para estar en paz.
La mañana del día 5 seguía siendo fría, un frío que no venía de una gran lluvia, sino que se colaba sigilosamente por las rendijas. Me desperté más temprano de lo habitual y me vestí para ir a trabajar. Nadie me apuraba. Nadie me llamaba para que bajara a la cocina. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el murmullo del aire acondicionado. No volví a la urbanización, fui directamente a la sede del grupo Altamira. La sensación de entrar en aquel vestíbulo acristalado y reluciente, con los empleados saludándome con un buenos días, señora Sofía, me dejó un poco descolocada. No por orgullo, sino porque de repente recordé los días en que, fregando platos en casa de mi suegra, me llamaban sin ningún respeto, como a una empleada. Era la misma persona, pero en un entorno diferente, y el trato era un mundo aparte. Tuve una reunión rápida con mi asistente, firmé algunos documentos. Mi mente trabajaba con la precisión de un reloj, pero una pequeña parte de mí seguía esperando noticias de Manuel y de Ramos. No necesitaba oír que sufrían. Solo necesitaba saber que todo se estaba desarrollando según la ley, a su debido ritmo. A las 8:45, mi teléfono vibró. Un mensaje de Manuel, conciso. Al otro lado, están esperando el dinero, señorita. Lo leí y dejé el teléfono. De repente, recordé que durante 3 años, cada día 5, Carmen se vestía mejor de lo habitual, se sentaba en el salón con el teléfono sobre la mesa como si fuera un cetro de poder. A las 9 en punto, sonreía satisfecha y hacía un par de llamadas para presumir sutilmente ante sus amigas. Mi hijo quiere mucho a su madre. Todos los meses me da un regalo. Una vez la oí y me di la vuelta para no hacer que Javier se sintiera incómodo. Había pensado que salvar la cara de mi marido era mantener la paz en casa. Pero la vida es extraña. A algunas personas a las que les salvas la cara creen que tienen derecho a pisarte. A las 8:58, mi asistente me trajo un café. Di un sorbo sin sentir el sabor. A las 9 en punto, miré el reloj y luego la pantalla del teléfono, como esperando una notificación invisible. No apareció nada. Por supuesto. Había cancelado la orden de transferencia la noche anterior, pero en otro lugar. Podía imaginar perfectamente cómo sería ese momento de nada. Sobre las 9:05, Manuel envió otro mensaje. Carmen ha empezado a impacientarse. Está llamando a Javier. No necesitaba ver más. Conocía demasiado bien el tono de Carmen cuando estaba molesta. No gritaba de inmediato, sino que pronunciaba cada palabra con dureza, haciendo que el interlocutor se sintiera culpable. Abrí la aplicación de las cámaras, no para espiar, sino para registrar la verdad. La pantalla mostraba el salón del chalet. Carmen estaba sentada con la espalda recta, los brazos cruzados. Javier, de pie junto a la ventana, no paraba de coger y soltar el teléfono. Carmen habló, sin sonreír y con la mirada vacía. Javier, revísalo bien. Ya es tarde y todavía no he recibido la notificación. Javier intentó mantener la calma. Seguro que el banco va con retraso, mamá. Deja que llame al contable. Carmen soltó un prolongado. ¿Qué retraso? Ni qué retraso. Todos los meses llega a la misma hora. No me digas que tu empresa se ha quedado sin dinero. Marta bajó de las escaleras, con el pelo todavía revuelto, y dijo bostezando. Mamá. Seguro que Sofía se ha olvidado de hacer la transferencia. Es muy despistada. Al oír eso, casi me eché a reír. Si yo me olvidara, toda esa casa se moriría de hambre. Pero bueno, que creyeran lo que quisieran. La verdad hablaría por sí misma. Javier llamó al contable. No podía oír lo que decía la otra persona. Pero vi cómo la cara de Javier pasaba de la molestia al asombro. Y luego a la palidez. Dijo al teléfono, con voz cortante. ¿Cómo que no es dinero de la empresa? ¿Qué estás diciendo? Carmen. Al oír no es dinero de la empresa, se levantó de un salto. ¿Cómo que no? ¿De dónde sale el dinero entonces? Javier tapó el auricular y miró a su madre, moviendo los labios como si no pudiera tragar. Deja que lo aclare. Vi la escena con una calma glacial, porque sabía que en el momento en que se enfrentaran a la verdad, sería cuando más les dolería. No por perder el dinero, sino por perder la ilusión de que eran ellos los que daban las limosnas. Unos minutos después, Javier colgó. Se quedó inmóvil, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Carmen no pudo esperar y golpeó la mesa. Habla, ¿qué pasa? Javier respondió en voz baja. Esa transferencia no sale de la cuenta de la empresa. El contable dice que el dinero que ha llegado estos años es de la cuenta personal de Sofía. El aire pareció desaparecer de la habitación. Carmen abrió la boca, parpadeando repetidamente.
Marta se quedó paralizada. El móvil se le cayó de las manos al sofá sin que se diera cuenta. Carmen tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Sofía lo transfería? ¿Y el concepto de parte de Javier para mamá? Javier sonrió con rigidez. La sonrisa de alguien a quien le han herido en el orgullo. El concepto lo ponía Sofía. Seguramente para salvarme la cara. Carmen. Como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. Se volvió hacia Javier. Su voz subiendo de tono. Una mezcla de ira y miedo. Entonces todo este tiempo he estado presumiendo de que mi hijo me mantenía, cuando en realidad era el dinero de ella. Javier, ¿qué clase de marido eres? Javier se sonrojó. Las venas del cuello se le marcaron. Quería replicar. ¿Pero qué podía decir? ¿Que no lo sabía? No saberlo y aún así aceptar el mérito, escuchar a su madre presumir y dejar que su esposa llevara la carga. Marta intervino en ese momento, su voz mucho más baja. Entonces, ¿Sofía ha cortado el grifo de verdad? Javier gritó, como para ocultar su humillación. ¡Cállate! Carmen siseó entre dientes. ¿Se atreve a cortarme el dinero? Es mi nuera, tiene que ser respetuosa. Oí la palabra respetuosa y sentí una ironía amarga. La gente a menudo usa la moral como un látigo, pero olvidan que la moral no es una excusa para aprovecharse de los demás. Solo quería que se hicieran una pregunta. Si yo todavía estuviera allí, ¿me considerarían parte de la familia? ¿O solo un cajero automático con piernas? Javier empezó a llamarme sin parar. Vi su nombre iluminar la pantalla una y otra vez. No contesté. No porque quisiera torturarlo, sino porque entendía que si respondía en ese momento, no me pedirían perdón. Exigirían sus derechos. Apagué las cámaras. En mi despacho, me levanté. Me ajusté la manga de la chaqueta y el reloj. Un pequeño gesto. Pero sentí como si estuviera poniendo en orden mi vida. La gente dice que no se cierra la puerta del establo hasta que el caballo se ha escapado. Pero algunas familias no solo pierden el caballo, sino también el establo. Y solo entonces se dan cuenta de quién lo construyó. Me senté y seguí trabajando. Afuera, el cielo seguía gris, pero dentro de mí algo se había iluminado. No era esperanza para ellos, sino claridad para mí. Cerca del mediodía, Ramos me envió un mensaje escueto. Expediente completo. Envía la solicitud a la administración según el modelo. Podemos añadir nuestro sello. Solo respondí. De acuerdo, y le pasé la tarea a Manuel. No me sentía ni poderosa ni malvada. Solo sentía que las cosas debían ser claras. Si se habían atrevido a abofetearme y a echarme en mitad de una noche de lluvia, yo no podía actuar por impulsos y darles una excusa para decir que soy una mujer rencorosa o que actúo de mala fe. Manuel llamó. Su voz era firme. La solicitud para suspender los servicios, en base a su derecho como propietaria, ha sido enviada. La administración ha confirmado que procederán según el reglamento. Dejé el teléfono y miré por la ventana. Madrid en pleno otoño. El cielo no descargaba con fuerza, pero una capa de nubes grises lo cubría todo, como si se aferrara a cada rincón. Recordé un viejo dicho. El pescado se pudre por la cabeza, pero algunas casas no solo tienen goteras, sino que sus propios habitantes cortan el pilar que las sostiene. A primera hora de la tarde, volví a encender las cámaras por unos minutos. No miré mucho tiempo. Solo lo suficiente para saber que todo se estaba desarrollando según lo permitido por los documentos. En el chalet, Carmen estaba sentada en medio del salón, con la cara roja, abanicándose con un paipay como si estuviera a punto de arder. Javier caminaba de un lado a otro, tecleando frenéticamente en el móvil. Marta se pintaba los labios frente a un espejo, con una mueca de fastidio, como si fuera a llegar tarde a una cita. Carmen espetó. Javier, llámala. Eres su marido, ¿no? Se atreve a cortarme el dinero. ¿No puedes controlarla? Javier apretó los dientes. Mamá, cálmate. Deja que hable con ella. Marta, mirando a los dos, intervino con voz quejumbrosa pero hiriente. Javi. Esta tarde he quedado. Pásame algo de dinero. Que mis amigas me esperan. Javier se giró bruscamente. ¿Y tú todavía piensas en salir? Marta hizo un mohín. Bueno. Yo no gano dinero. Estoy acostumbrada a esto. Si no me lo das tú, ¿de qué vivo? Esa frase. Estoy acostumbrada a esto. Sonó tan ligera. Pero fue una bofetada para un hombre que intentaba ser el pilar de la familia con un pilar hueco. Miré la escena y... De repente me dio por reír. Esa casa había funcionado durante mucho tiempo como una máquina de gastar dinero.
Cuando había dinero, todos eran amables. Cuando faltaba, salía a la luz su verdadera naturaleza. Justo en ese momento, un pitido sonó en el móvil de Javier. Estaba intentando pagar con la tarjeta. Probablemente para pedir algo o hacer un pago. La pantalla mostró: transacción denegada. Se quedó paralizado un segundo. Lo intentó de nuevo. Denegada. Carmen entrecerró los ojos. ¿Y tu tarjeta negra? Paga con esa. Javier tragó saliva, intentando mantener la voz firme. Será un error del banco. Yo sabía que no era un error. Había bloqueado la tarjeta adicional que estaba a mi nombre. No necesitaba recordárselo. La realidad se lo recordaría de la forma más cruda. Marta le arrebató el móvil a Javier. Miró la pantalla y se quedó boquiabierta. Oye, ¿por qué a mí también me la han denegado en la tienda? Pensaba que tu tarjeta era de las buenas. Javier se lo quitó de las manos. Tú cállate. Carmen empezó a entrar en pánico, intentando mantener las apariencias. Sin dinero, ¿cómo vas a hacer negocios? Javier, no me digas que has dejado que una mujer lo controle todo. La cara de Javier se puso roja, pero antes de que pudiera discutir, las luces de la casa parpadearon y se apagaron de golpe. Al mismo tiempo el purificador de aire se silenció. El aire acondicionado se detuvo. El espacio pareció quedarse sin calor. Carmen se levantó de un salto. ¿Se ha ido la luz? Javier corrió al cuadro eléctrico, pulsando los interruptores sin éxito. Cogió el móvil y llamó a la administración de la urbanización. Rápido. Se ha ido la luz en mi casa. Compruébenlo. Un momento después, Javier seguía al teléfono. No oí lo que le decían, pero vi cómo su rostro palidecía. Se giró hacia su madre, parpadeando como si no pudiera creerlo. Carmen lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué dicen? La voz de Javier sonó ronca. Dicen que han suspendido el servicio a petición de la propietaria legal. El aire se volvió denso. Carmen se quedó paralizada y luego siseó cada palabra. ¿Quién es la propietaria? Javier no quería decirlo, pero no podía evitarlo. Es Sofía. Carmen, como si le hubieran echado gasolina al fuego, gritó. Oí la palabra nuera y sentí una ironía inmensa. Cuando me necesitaban para cocinar y limpiar, me llamaban nuera. Cuando me abofetearon y me echaron, me trataron como a una extraña. Resultaba que mi título en esa familia era solo un traje que se ponían cuando les convenía y se quitaban cuando no. Antes de que pudieran recuperarse, el chorro de agua del fregadero empezó a debilitarse hasta convertirse en un goteo. Marta gritó. Mamá, el agua también se va. Y no me he terminado de lavar la cara. Carmen se volvió hacia Javier. Su voz era una orden. Ve a hablar con la administración. Diles que eres el marido, que tienes que tener voz y voto. Javier se calzó las zapatillas y salió corriendo. Tan deprisa que casi resbala. Un hombre acostumbrado a sentarse en el trono de su casa. Ahora corría como si huyera de sus deudas. Vi la escena sin regocijo. Solo me di cuenta de que la supuesta posición de Javier se había construido sobre mi silencio. Si yo callaba, él se mantenía en pie. Si yo me levantaba, él se tambaleaba. Pocos minutos después, Javier regresó, todavía con el móvil en la mano. Gritó, como para autoconvencerse. Dicen que solo tratan con la persona que figura en el contrato o con su representante legal con un poder. Marta soltó una risa amarga. Tú no figuras en nada. Esa frase fue como una puñalada. Javier se giró bruscamente hacia su hermana. Con los ojos rojos. Como digas una palabra más, te echo a la calle. Marta se calló, pero apretó los labios. Era la típica persona acostumbrada a que la mimen y que se enfrentaba por primera vez a la adversidad. Carmen, por su parte, cambió de táctica rápidamente. Si antes gritaba, ahora su voz se suavizó. Javier, llámala. Háblale con dulzura. Dile que su suegra ya es mayor. Que no se pase. La gente se va a reír de nosotros. Al oír la gente se va a reír, solté un suspiro. Lo que más le importaba seguía siendo las apariencias. No su salud. No la moral. Sino lo que dijera la gente. Apagué las cámaras. En mi despacho, abrí mi agenda, firmé un par de documentos más. Mis manos ya no temblaban. No respondí a las insistentes llamadas de Javier. No lo estaba evitando. Simplemente, había perdido la costumbre de dar explicaciones a alguien que me había levantado la mano. Con la soga se ata al ternero. Pero con suavidad se le guía. Yo había sido demasiado suave durante demasiado tiempo. Hasta el punto de que pensaron que era una cuerda que cualquiera podía pisar. Ahora, solo estaba haciendo una cosa simple.
Atar los nudos correctamente. En su sitio. Ni más ni menos. La tarde del día 5, mientras estaba en una reunión, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramos. Mi equipo ya está en el lugar. Levantaremos un acta completa. Solo lo leí y guardé el teléfono. No pedía compasión a nadie, ni necesitaba que nadie fuera testigo de mi fortaleza. Solo necesitaba que todo se hiciera según el procedimiento, para que en el futuro nadie pudiera decir que actué por capricho o de mala fe. Al final de la reunión, volví a mirar las cámaras por unos minutos. La escena frente al chalet era clara. Seguía lloviznando. El suelo estaba mojado y las luces amarillas se reflejaban como en un espejo. Ramos estaba allí con un agente judicial, ambos vestidos de forma impecable, junto a un representante de la administración de la urbanización. Nadie gritaba, nadie amenazaba, solo se oían frases formales, correctas, cada uno en su papel. Sonó el timbre de la puerta. Apareció Carmen, envuelta en una bata, con el rostro tenso, como si saliera a recibir a sus súbditos. Al ver a Ramos, frunció el ceño. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen plantados delante de mi casa? Ramos mostró su carné de abogado, su voz era clara. Representamos legalmente a la señora Sofía. Hoy hemos venido a entregar una notificación de cese de ocupación y a solicitar la entrega de la propiedad. Carmen se quedó paralizada un instante y luego soltó una risa despectiva, una risa para ocultar su pánico. Vaya. ¿Mi nuera jugando a estos juegos? Esta casa es de mi hijo. El agente judicial abrió su carpeta y leyó cada línea con voz nítida. Lo miré y me pareció extraño. Durante años, mis palabras en esa casa no las escuchaba nadie. Hoy, unas pocas líneas leídas de un papel los habían dejado en silencio. Javier salió corriendo de la casa. Su aspecto era muy diferente al del dueño habitual. El pelo revuelto, la camisa arrugada, los ojos tensos. Ramos. Esto es ir demasiado lejos. Es un asunto de familia. Hablaremos con Sofía. Ramos no respondió con hostilidad, solo le entregó el documento. Señor Javier. Actuó conforme a la ley. Si desea comunicarse, puede hacerlo por escrito o a través de su representante legal. Carmen le arrebató el papel. Lo hojeó y gritó. ¿Qué es esto de 24 horas? ¿Con qué derecho nos echan de nuestra casa? El representante de la administración, de pie a su lado, dijo con una voz suave pero firme como un clavo. Señora. Es una solicitud de la propietaria legal. Nosotros cumplimos con lo estipulado en el contrato. Al oír propietaria, el nervio de Carmen pareció activarse. Se abalanzó sobre la notificación que acababan de pegar en la puerta y empezó a intentar arrancarla. Vi claramente que el papel estaba plastificado y pegado con un adhesivo industrial. Tiró con tanta fuerza que se rompió una uña. Arañó. Tiró. Pero fue inútil. Maldita sea. Una nuera jugando así de sucio. Gritaba mientras lo intentaba. Los vecinos empezaron a asomarse. Primero uno, mirando por la rendija de su puerta. Luego otro. Los murmullos se levantaron como el viento. Oye, ¿recuperación de propiedad? ¿La dueña es la nuera? Pero si siempre ha presumido de que la casa era de su hijo. Oí esos comentarios sin regocijo. Solo me di cuenta de que la verdad es como el agua. Por mucho que intentes contenerla, siempre encuentra una forma de fluir. Javier, de pie a su lado, tenía la cara ardiendo. Miró a los vecinos, luego a su madre arañando la notificación como una persona fuera de control. La humillación era tan grande que no sabía dónde meterse. Mamá. Ya basta. Entra en casa, dijo, tirando de su brazo. Carmen se soltó y lo señaló directamente. ¿Lo ves? Todo es por tu culpa. Por casarte con una mujer que nos pisa la cabeza a tu madre y a ti. Javier apretó los dientes. Su voz una mezcla de rabia y miedo. Mamá, cállate, que estamos en medio de la calle. Carmen rompió a llorar al instante, pero era un llanto teatral, para que la gente la viera. Ay, Dios mío. Soy una anciana y me trata así. Mundo. Mirad esto. Marta salió corriendo de la casa, miró el papel y luego a los vecinos, con la cara pálida. Estaba acostumbrada a parecer siempre impecable, pero ahora, en medio de la multitud, se sentía como si le hubieran arrancado el maquillaje. Tiró del brazo de Javier y susurró. Javi. Qué vergüenza. ¿Qué hacemos ahora? Javier no respondió. Entró en la casa como alguien acorralado. Lo vi rebuscar, abrir cajones, armarios, con la prisa de quien busca un salvavidas. Carmen seguía intentando arrancar el papel.
Cuanto más tiraba, más se rompía y más evidente era su impotencia. Ramos permaneció inmóvil, sin discutir. El agente judicial levantó acta, anotando la reacción y tomando fotos. Todo eso más tarde sería una barrera legal que obligaría a cualquiera a pensárselo 2 veces antes de tergiversar la historia. Un momento después, Ramos dijo con claridad: hemos entregado la notificación de forma válida. El plazo de 24 horas comienza ahora. Les rogamos que se preparen para la entrega. De lo contrario, procederemos al desalojo forzoso según la ley. Javier salió, con la cara blanca, intentando mantener la voz. Llamaré a Sofía, hablaré con ella. Tiene derecho a llamar, asintió Ramos, pero la decisión final es de la propietaria. Javier cogió el teléfono y marcó mi número. Seguí sin responder. Pero esta vez no solo llamó. También envió un mensaje. La cámara no mostraba el contenido, pero podía imaginar el tono. Una mezcla de amenazas y súplicas. Apagué las cámaras. No quería ver más. No por miedo a ablandarme, sino porque entendía que si seguía mirando, me arrastrarían de nuevo a ese círculo de emociones, ese círculo que la gente usa para atar a las mujeres con la palabra familia. Me levanté y me sirvió un vaso de agua. De repente, recordé un viejo proverbio. La astucia para los de fuera. Pero entre hermanos, no hay que pelear. Antes vivía según ese lema, intentando por todos los medios que la familia no se peleara. Pero ellos me veían como el patito feo, al que era más fácil atacar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Manuel. Señorita, Javier está rebuscando en la caja fuerte. Cerré los ojos un instante. Conocía esa caja fuerte. Javier siempre había presumido de que era un secreto familiar, que solo él conocía la combinación. Pero hay secretos que, cuando te acorralan, abres con tus propias manos y descubres dónde estás realmente. No pregunté nada más. Solo abrí mi agenda y anoté la hora, manteniendo todo en orden. Porque a partir de ahora, la historia ya no eran discusiones en la cocina. Era el colapso de un falso poder construido sobre mi sumisión. Mientras trabajaba, llamó Manuel. Su voz no era apresurada, pero sí clara. Señorita, Javier ha conseguido abrir la caja fuerte. No pregunté cómo. Ya lo imaginaba. Cuando uno todavía tiene una salida, se aferra al orgullo. Pero cuando te empujan contra la pared, el orgullo se convierte en un traje apretado que hay que quitarse. Solo dije: vigílalo, por favor. Si surge algo, avisa a Ramos. Entendido, dijo. Y colgó. Dejé el teléfono. Mis dedos tamborileaban sobre la mesa. No por nerviosismo, sino para recordarme a mí misma. No dejes que las emociones te guíen. En el momento más débil es cuando uno es más propenso a ceder, y ceder ante la persona equivocada te condena de por vida. Abrí las cámaras de nuevo, esta vez no para ver los gritos en la puerta, sino para ver cómo se enfrentaban a la verdad. En el despacho de Javier, la caja fuerte, pegada a la pared, Javier estaba en cuclillas en el suelo, sacando fajos de papeles, sus ojos moviéndose frenéticamente. Carmen, de pie detrás de él, respiraba con dificultad. Marta estaba en un rincón, abrazando su móvil pero sin mirarlo, su rostro una mezcla de curiosidad y miedo. Javier llegó a un libro de tapas rojas. Lo cogió y lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que tenía en las manos. Carmen se lo arrebató. Lo abrió por la primera página, y sus ojos recorrieron las líneas. Leyó en voz alta, su voz al principio firme. Propietaria del inmueble. Sofía García. Al llegar al final, su voz se quebró, como si alguien le estuviera estrangulando. Lo leyó de nuevo. Seguía siendo el mismo nombre. No aparecía Javier, dijo, como preguntándose a sí misma, y luego se giró bruscamente hacia su hijo. ¿Por qué no está tu nombre? Javier movió los labios, pero no salió ningún sonido. Marta se acercó, echó un vistazo y también se quedó paralizada. Quizás por primera vez en su vida entendió que aquello en lo que vivía no era la casa de su hermano, como siempre presumía, sino la casa de la cuñada a la que siempre había mirado con desdén. Carmen soltó una risa seca. La risa de alguien sin aliento. No, no puede ser. Esta casa. Yo he vivido aquí desde que os casasteis. ¿Cómo no va a estar el nombre de mi hijo? Javier cogió el libro y pasó las páginas. Detrás, grapado, había un fajo de papeles con sellos rojos y letras claras. Cada cláusula, detallada. Conocía ese documento. Mi propio padre me lo había dado a firmar antes de la boda. En ese momento, solo me dijo en voz baja: quiere a la gente.
Pero no dejes que te falten al respeto. Me sentí incómoda, pensando que mi padre se preocupaba demasiado. Javier lo leyó por encima. Su rostro se volvió blanco como el papel. Levantó la vista hacia su madre, su mirada la de alguien a quien le acababan de golpear en el orgullo. Es un contrato de donación de bien privativo anterior al matrimonio, dijo lentamente. Como si las palabras se le atascaran en la garganta, Carmen le arrebató el papel, sus manos temblaban. ¿Bien privativo? ¿Qué significa eso? Javier soltó un suspiro forzado, como si contuviera la rabia. Significa que la casa estaba a nombre de Sofía antes de la boda. No es un bien ganancial. Marta susurró. Entonces, ¿todo este tiempo? ¡Cállate!, gritó Javier. Carmen, de repente, pasó del pánico a la ira, una ira que no se atrevía a dirigir hacia su nuera, porque ya no estaba allí. Se volvió y la descargó toda sobre su hijo. Por Dios, Javier. ¿Qué clase de marido eres? ¿Te casas y no sabes ni lo que está a tu nombre? ¿Has dejado que ella lo controle todo? Javier se levantó de un salto, con la cara roja. Hablas como si fuera fácil. No sabía o no me atrevía a preguntar. Si hubiera preguntado, ¿te habría gustado? A ti solo te gusta oír que tu hijo es un genio. Que la gente lo alaba. ¿De dónde sale el dinero? A ti nunca te ha importado. Carmen, como si le hubieran tocado un punto sensible, se le quebró la voz. ¿Qué dices? Te he criado. ¿No tengo derecho a disfrutarlo? Javier sonrió con amargura. ¿Disfrutarlo llamando a mi mujer mantenida? ¿Disfrutarlo obligándome a abofetearla en medio del salón? Al oír eso me detuve. No porque me doliera, sino porque entendí algo claramente. Javier sabía que estaba equivocado. Lo sabía perfectamente. Pero eligió el camino equivocado porque pensó que yo siempre aguantaría. Carmen no pudo discutir y recurrió a su táctica habitual: sollozar y buscar a Marta como aliada. Marta. Hija. Dime. ¿Lo que ha hecho tu cuñada no es cruel? ¿Echar a su suegra a la calle? Marta se mordió el labio, mirando la escritura como si fuera una bofetada invisible. No se atrevió a hablar con fuerza, solo susurró. No lo sé. Carmen se ahogó de rabia. ¿Cómo que no lo sabes? Entonces, ¿quién lo sabe? ¿Quién se va a encargar? Javier golpeó el papel sobre la mesa. ¿Encargarse de qué? Ya es tarde para todo. Apagué las cámaras. No quería oír más culpas. En esa familia, cuando las cosas iban bien, todos se atribuían el mérito. Cuando iban mal, todos se echaban la culpa. Ese círculo vicioso giraba sin fin. Y la persona en el medio era la que acababa aplastada. Me levanté, fui al pasillo, y llamé a mi padre. Contestó rápidamente, su voz grave. Hija. No le conté toda la historia, solo le dije, tenías razón, papá. Viste más allá. Hubo una pausa, y luego respondió. No quería que tuvieras que usarlo. Pero menos aún quería que te trataran como a una sombra. Tragué saliva. Haré las cosas bien. No te preocupes, dijo lentamente, como midiendo cada palabra. En la vida, si quieres a alguien, quiérelo hasta el final. Si odias a alguien, hazlo por completo. Si has elegido defender tu dignidad, no te quedes a medias. Quedarse a medias es atarse a uno mismo. Sí, dije, con los ojos llorosos, pero sin derramar una lágrima. Ya no era la nuera que solo sabía agachar la cabeza. Era Sofía, y entendía dónde estaban mis límites. Le envié un mensaje a Ramos. Han visto la escritura y el contrato de bienes privativos. Procede según lo planeado. Respondió al instante. Entendido. No te preocupes. Los papeles ya han hablado. Nosotros solo tenemos que seguir el camino. Volví a mi escritorio. Abrí el ordenador y continué con el trabajo pendiente. La sensación en ese momento no era de venganza, sino de recuperación. Recuperar mi casa. Recuperar mis derechos y, lo más importante, recuperarme a mí misma. La mañana del día 6. El cielo seguía cubierto, como si alguien esparciera polvo de agua. Llegué temprano a la oficina, no para esconderme, sino para mantenerme ocupada, para evitar que mi mente se dejara llevar por pensamientos que me ablandaran. A las 8:30 en punto, Ramos llamó, conciso. Mi equipo está empezando a actuar. Ya no pregunté por su reacción. Había visto suficiente en las cámaras los últimos días. Si los demás no te quieren, quiérete tú primero. Abrí las cámaras solo unos minutos. La entrada del chalet estaba más concurrida que el día anterior. El agente judicial, de pie y firme, un representante de la administración,
Y un equipo de seguridad. Todo según el protocolo. Todos hablaban con corrección. Sin gritos ni amenazas. Era precisamente esa legalidad lo que más asustaba. Porque no había forma de torcerla. Apareció Javier. Con el rostro demacrado. La camisa arrugada. Mirando a su alrededor como si buscara una salida. Carmen iba detrás, con un abrigo grueso. Pero aún intentando mantener una pose de superioridad. Marta estaba junto a la puerta, abrazando un bolso grande. Con los ojos rojos pero todavía maquillada. Como si hasta para llorar tuviera que estar guapa. El agente judicial leyó de nuevo la notificación de entrega, recordando que el plazo había expirado. Ramos dijo con claridad. Procedemos al desalojo forzoso según la normativa. La familia solo puede llevarse sus efectos personales. El resto de los bienes se contrastarán con las facturas. Carmen gritó al instante. ¿Efectos personales? ¿Qué es eso? En esta casa todo es nuestro. Ramos no discutió. Solo le mostró una lista. Pueden llevarse ropa, documentos de identidad, artículos de uso personal. El resto se registrará en su estado actual. Carmen espetó. Esto es un montaje. Mi nuera es una desalmada. Nadie respondió a la palabra desalmada. La gente se limitó a levantar acta. Como si esos gritos fueran solo el ruido del viento. Cuando discutía en casa, mis palabras se ahogaban porque no había un árbitro. Pero cuando la ley habla, da igual quien grite más fuerte. Los vecinos se habían congregado, más numerosos. Algunos de lejos, otros escondidos tras sus puertas. Vi algunas miradas dirigidas a Carmen, una mezcla de curiosidad y hastío. Lo más aterrador no es que te echen, es que te miren como si fueras una obra de teatro barata. Javier intentó mantener la voz firme. Ramos, déjame hablar con Sofía un minuto. Entregaremos la casa, pero al menos déjame hablar con ella. Señor Javier. Hoy es un día de procedimiento legal. Si desea una conversación sentimental, puede enviarle una carta más tarde, respondió Ramos. Javier se quedó sin palabras, se giró hacia su madre buscando ayuda, pero Carmen en ese momento solo sabía patalear. Javier. Eres un hombre. Haz algo. Javier explotó. Por primera vez, lo vi gritar a su madre delante de extraños. Mamá. Cállate ya. Cuanto más hablas, más nos humillas. Carmen se quedó paralizada y luego se echó a llorar. Pero esta vez, las lágrimas ya no tenían poder. Era el llanto de alguien que acaba de caerse de su trono. Marta empezó a sacar cajas de la casa, abrazándolas y diciendo apresuradamente. Un agente de seguridad dijo educadamente. Por favor, muestre la factura o un comprobante a su nombre. Marta se quedó helada y se volvió hacia Javier. Javi. Di algo. Javier bajó la mirada. Sabía perfectamente que esas compras se habían hecho con la tarjeta adicional a mi nombre. Marta se mordió el labio, intentando salvar la situación. Bueno. Mi cuñada es rica. ¿Qué más le da regalarme un par de cosas? Oí eso y sentí un escalofrío. Regalar es mi derecho. Arrebatar es la costumbre de quien cree que se lo merece todo. Carmen, al ver a su hija bloqueada, se abalanzó. Las cosas de esta casa las tratan como si fueran el tesoro nacional. Mi hijo está aquí, él es el dueño. Un empleado de la administración respondió con una frase que los dejó a todos sin palabras. Disculpe. La propietaria que figura en los registros es la señora Sofía. Javier agachó la cabeza. Mi nombre, resonando en la puerta de la casa, ante los vecinos, fue como un sello final. Yo no estaba allí, pero mi identidad estaba presente, firme y clara. Cuando llegó el momento de firmar el acta de entrega, a Javier le temblaba la mano. Carmen se negó a firmar, gritando que le estaban robando la casa. El agente judicial anotó con calma. La interesada se niega a cooperar con la firma. Cuanto más se resistían, más se perjudicaban. Pero no lo entendían. Cuando les permitieron sacar sus efectos personales, la escena se volvió patética y, a la vez, muy real. Ropa metida a toda prisa en bolsas de plástico, un par de zapatillas, algunos frascos de medicamentos, documentos. Cosas que antes consideraban insignificantes ahora eran todo lo que podían llevarse. Carmen salió por la puerta y miró la casa por última vez. Pensé que maldeciría, pero se quedó quieta, parpadeando. Quizás estaba pensando en las veces que, sentada en el salón, presumía. En las frases que me había lanzado y que ahora se volvían contra ella. Javier la seguía, arrastrando una maleta, con los hombros hundidos. Ya no tenía el aire de un empresario,
sino el de un hombre que acababa de perder lo que creía suyo. Estimados oyentes, si esta historia ha tocado la fibra sensible de quienes han sido nueras, por favor, dejen un me gusta para apoyar el canal. Si estuvieran en una situación en la que su honor fuera insultado de esta manera, ¿elegirían aguantar o defenderse? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Apagué las cámaras. No quise mirar más. Esos pasos, esas bolsas, eran suficientes para cerrar una etapa en la que me había obligado a mí misma a sufrir por mantener la paz. Aproximadamente 1 hora después, Manuel me envió un mensaje. Ya se han ido de la casa, señorita. Solo respondí. De acuerdo. Una sola palabra. Nada más. Porque todo lo demás ya estaba escrito con sellos rojos, con actas, con la realidad. Me agaché para ajustar una pila de documentos en mi escritorio. La mejilla izquierda todavía me dolía un poco al tocarla, pero mi corazón ya no temía el frío. Hay precios que hay que pagar para crecer. Y hoy, quien pagó el precio no fui yo. La pensión que alquilaron estaba en un callejón de un barrio obrero, sin letreros luminosos, solo una pequeña placa vieja. No necesitaba ver las cámaras para imaginar el olor a humedad de esos lugares improvisados, el olor a sábanas que no se secan bien, a tabaco impregnado en las paredes, a limpiador de suelos barato y penetrante. Esa mañana, recibí una breve grabación de audio de Manuel. No es que hubiera espiado, sino que Javier se había equivocado de número al llamar para quejarse, y había colgado deprisa. Manuel solo me escribió. Escúchelo para estar al tanto. No para que le duela. Ya no me dolía. Solo lo escuché como si fuera un informe de las consecuencias. Carmen estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo un vaso de fideos instantáneos recién hechos. El vapor empañaba sus gafas. Sopló, sorbió y se atragantó, tosiendo sin parar. Dios mío, qué salado está esto. Se quejaba entre toses. Marta, de pie frente a un espejo, intentaba peinarse, con el ceño fruncido. Mamá, deja de quejarte. No soporto esta habitación. Las sábanas huelen mal, y el baño. Es para morirse. Javier, sentado en una silla de plástico, miraba su móvil con el ceño fruncido como un papel arrugado. Al oír a su madre, espetó. Si está salado, quítale un poco de agua. ¿Ahora te vas a poner exquisita? Carmen lo miró fijamente. Su voz se alzó. ¿Exquisita yo? No estoy acostumbrada a comer estas porquerías. Durante años has comido comida casera, sopa caliente, pescado guisado. Y ahora me obligas. Javier golpeó el móvil contra la mesa. El sonido fue como cerrar la tapa de un ataúd. Mamá, basta ya. ¿Quién nos ha metido en esto? Te quejaste de la sopa que ella cocinó. Me obligaste a pegarle. Y ahora te sientas aquí a culparme. Marta, asustada, intervino con su habitual intento de apaciguar. Javi, no le hables así a mamá. Ella lo hizo por nuestra familia. Javier se volvió hacia su hermana, con los ojos rojos. ¿Nuestra familia? ¿Sabes cómo has vivido estos años? Gastando sin control, presumiendo de lo que no tenías. ¿De dónde crees que salía ese dinero? Marta se quedó sin palabras. Luego su instinto de dependencia resurgió. Dijo rápidamente, como si temiera que la abandonaran. Pero soy tu hermana. Si no me cuidas tú, ¿quién lo hará? Javier soltó una risa seca. ¿Cuidarte? ¿Con qué? ¿Con mi título de director de una empresa fantasma? Al oír eso, Carmen cambió de tono, volviéndose suave, como alguien que teme caer de su pedestal. Llama a Sofía. Háblale con cariño. Los problemas de pareja se arreglan en casa. No hay por qué exagerar tanto. Javier no respondió de inmediato. Miró sus manos como si fueran algo ajeno. Luego, dijo en voz baja. Mamá, ¿tú crees que ella todavía me considera su marido? Claro que sí, respondió Carmen al instante, como si se aferrara a la moral. El matrimonio es un deber, el marido y la mujer deben apoyarse. Lo que ha hecho está mal. Javier se echó a reír. Esta vez no fue una risa seca, sino amarga. ¿Apoyarse? ¿De qué manera? Cuando la abofeteé delante de ti y de Marta. Hablas de deber. Pero en ese momento, ¿dijiste algo para detenerme? Carmen se calló de inmediato. El silencio de quien no puede discutir. Pero tampoco quiere admitir su error. Volvió a sorber sus fideos, esta vez lentamente, como si la sal la estuviera despertando.
Al llegar a ese punto, apagué la grabación. No quería convertirme en alguien que cuenta las desgracias de los demás. Había salido de ese círculo vicioso y tenía que adquirir nuevas costumbres, pensar en mí. En el grupo Altamira, esa mañana tenía una reunión con socios estratégicos. Entré en la sala, con el pelo recogido, un traje impecable y una voz clara. Algunos compañeros notaron el leve hematoma en mi mejilla, pero nadie preguntó. En este entorno, se respetan los límites. En casa de mi suegra, mis límites habían sido pisoteados por un simple cuando mamá habla, se la escucha. Al terminar la reunión, llamé a mi asistente y le pedí un informe completo sobre todos los proyectos relacionados con la empresa de Javier, los contratos de suministro, los beneficios, el apoyo indirecto que Altamira les estaba proporcionando. Las cifras que aparecieron me hicieron soltar una leve risa, no de alegría, sino de asombro. Resultaba que lo había estado apoyando mucho más de lo que pensaba. Llamé a Ramos. La colaboración comercial con la empresa de Javier. Quiero suspenderla según las cláusulas del contrato. ¿Suspensión total o gradual? Preguntó Ramos. Suspensión según lo acordado, con la debida notificación. Sin ataques sorpresa. Pero a partir de hoy no firmaré ninguna renovación. Entendido. Prepararé los documentos. Recuerda, si lo haces, hazlo bien. De acuerdo. Dije. Y colgué. Me volví hacia mi asistente. Envía una notificación oficial al departamento de compras y a la cadena de proveedores. Se suspende la prioridad y la asignación de pedidos a la empresa de Javier. Si alguien pregunta, la respuesta es: por ajuste estratégico. La asistente asintió, sin preguntar el motivo. Esa era la diferencia entre una organización profesional y una familia que impone su autoridad. Aquí, se trabaja según procedimientos, no a base de lágrimas. A mediodía, recibí una llamada de Javier. No contesté. El mensaje que llegó después era más largo de lo habitual. No lo leí entero. Solo las primeras palabras ya tenían un tono familiar. A veces reproches. A veces súplicas. A veces usando a su madre para ablandarme. Borré el mensaje. No para huir, sino para no dejarme arrastrar al fango. La gente dice que al que huye se le persigue, pero al que vuelve no. Pero yo había visto claramente que algunos vuelven no por arrepentimiento, sino porque se les ha acabado el chollo. Por la tarde, salí al balcón de la oficina para tomar un poco de aire. De repente, recordé el consomé de esa noche. Recordé el momento en que Carmen lo escupió al suelo, como si escupiera sobre mi honor. Me dije una frase sencilla. Mejor pobre y honrado que rico y deshonesto. La honradez aquí no se refería al dinero, sino a la conciencia, a los límites. Volví a mi escritorio y firmé los documentos que quedaban. Lo de hoy no había sido ruidoso ni dramático, del tipo de gritarse a la cara, pero sabía que los cambios silenciosos son los que más desvelan a la gente. Y, extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, comí a gusto. No porque la comida fuera mejor, sino porque ya no tenía que tragarla con la sensación de ser despreciada. Esa mañana recibí un correo interno informando de que todos los departamentos habían completado la notificación de ajuste de colaboración, siguiendo el procedimiento, los plazos y la terminología exacta. Solo lo leí, firmé la confirmación y lo dejé. No hubo ningún estruendo. Pero sabía que al otro lado estaban escuchando crujir el tejado de su casa. Javier. Sin embargo, no tenía mi calma. Empezó el día con una ráfaga de llamadas. A socios. A bancos. A proveedores. Cuando nadie contestaba enviaba mensajes. Cuando no respondían, iba en persona. A mediodía, Ramos me envió un mensaje. La empresa de Javier ha recibido la notificación de cese de prioridad. Los proveedores están bloqueando las entregas, y los socios exigen una reevaluación. Respondí. Entendido. Nada más. No quería oír lamentos. Quería que las cosas se demostraran por sí mismas. La vida no se derrumbaba por mi culpa. Se derrumbaba por lo que ellos habían construido sobre el desprecio. A través de una cámara remota, ya no miré la antigua casa, sino otro lugar. La oficina de Javier. Tenía acceso porque en el pasado había ayudado con la infraestructura de seguridad. Pero solo la abrí una vez para ver la situación. La pantalla mostraba a Javier en una pequeña sala de reuniones, con la camisa arremangada y el pelo pegado por el sudor. Frente a él, dos empleados con cara de espanto. Uno dijo rápidamente: Señor Javier, desde el almacén informan que los proveedores han detenido el envío de materias primas. Exigen el pago de la deuda pendiente o nos demandarán. ¿Quién ha ordenado la detención?
gruñó Javier. Los 3 principales proveedores dicen lo mismo. Han recibido una directiva interna del sistema de distribución y no se atreven a desobedecerla. Javier golpeó la mesa. ¿No se atreven? Soy su cliente. El otro empleado, con voz temblorosa, abrió una carpeta. El banco también ha enviado una advertencia, solicitando garantías adicionales debido a la caída repentina de los ingresos. Dicen que si no demostramos liquidez, bloquearán la cuenta de la empresa. Javier cerró los ojos un instante. Vi claramente el momento en que intentó tragar el pánico. Un hombre acostumbrado a dar órdenes en casa, ahora recibía órdenes de papeles y cifras. Sonó su teléfono. Contestó, intentando sonar firme. Hola, señor García, soy Javier. ¿Podría ayudarme con el pedido? La persona al otro lado dijo algo. La cara de Javier se endureció. Cambió el tono, bajándolo. No diga eso. Llevamos muchos años trabajando juntos. Luego, se quedó en silencio. Al colgar, tiró el teléfono sobre la mesa, maldiciendo en voz baja. Se volvió hacia sus empleados, siseando. ¿Saben lo que han dicho? Que suspenden temporalmente la colaboración por ajuste estratégico. Esas 2 palabras eran exactamente las que yo había pedido que usaran. Lo oí sin alegría. Solo sentí que era lo correcto. Como un corte limpio. Javier se levantó de un salto. Se acercó a la ventana como buscando aire, y luego se volvió. Con los ojos rojos. ¿Quién está detrás de esto? Los empleados se quedaron en silencio. Nadie se atrevía a decir el nombre, porque decirlo sería confirmar que su jefe había estado dependiendo de su mujer durante mucho tiempo. Javier lo dijo él mismo, como si se abofeteara. Sofía, tras decirlo, volvió a reírse con sequedad. La risa de quien se da cuenta demasiado tarde. No oí esa risa en persona, pero verla a través de la pantalla fue suficiente para saber lo amarga que era. Por la tarde, Javier fue al banco. Se sentó en el mostrador de atención al cliente, con la cara tensa como la cuerda de un violín. El empleado del banco fue educado, pero cada palabra era un martillazo. Necesita aportar más garantías, un plan de pago, transparencia en los ingresos. Javier presentó papeles, pero le hicieron una pregunta simple. ¿Esta propiedad está a su nombre? Se quedó en silencio. No tenía nada a su nombre lo suficientemente sólido como para ponerlo sobre la mesa. Lo sabía porque una vez le pregunté si quería que pusiéramos las cosas a nombre de los 2. Él se rió y dijo, con aire de hombre de negocios. Los papeles son un lío. Yo me encargo de los negocios. Tú de esas cosas. Ahora, al recordarlo, me di cuenta de que ese lío era en realidad una red vacía que se rompía al primer soplo de viento. Por la noche, Javier volvió a la pensión. Carmen, al verlo, preguntó de inmediato. No por su salud, no por si había comido, sino por lo que siempre le importaba. ¿Lo has arreglado? ¿Mañana volverá a llegar el dinero? Javier se quitó los zapatos y tiró la cartera al suelo. Mamá. ¿Todavía preguntas por el dinero? Carmen se asustó, pero se aferró a la moral. Bueno, pregunto para saber cómo organizarnos. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Eres un hombre. Tienes que hacerte cargo. Javier se giró bruscamente. ¿Hacerme cargo con qué? Cuando me han cortado todas las colaboraciones. ¿Crees que la empresa conseguía los contratos por arte de magia? Carmen se quedó sin palabras. Un momento después, cambió de tono, volviéndose suave pero venenosa. Bueno. También es culpa tuya por casarte con una mujer a la que no supiste educar. Una mujer con dinero, tarde o temprano, se sube a la cabeza de su marido. Oí esa frase a través de un audio que Javier tenía en altavoz mientras llamaba a alguien. Ya no me enfadé. Solo me di cuenta de que la boca de la gente puede torcerlo todo para no admitir su error. Cuando no quieren mirarse a sí mismos, miran a los demás. Marta entró en ese momento, con una pequeña bolsa en la mano y aspecto agotado. Ya no tenía ese aire despreocupado. Preguntó a Javier con voz apagada. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo? Mis amigas me están pidiendo el dinero que pusimos en común. ¿Cómo se lo devuelvo? Javier miró a su hermana, con la mirada cansada de quien ha corrido hasta quedarse sin aliento. Tú te lo has buscado. Tú te lo arreglas. Marta se quedó atónita. ¿Qué dices? Soy tu hermana. Javier suspiró. Su voz se hundió. Precisamente porque eres mi hermana estoy sufriendo tanto. Carmen inmediatamente atrajo a Marta hacia ella, protegiéndola por instinto. No le hables así a tu hermana. Es la única chica de la familia. Es de tu sangre. Javier sonrió con amargura. ¿De mi sangre?
¿Y te acordaste de eso cuando abofeteé a mi mujer delante de ti? La pregunta cayó en la habitación como un cubo de agua fría. Carmen se calló. Marta agachó la cabeza. No sé si se sintieron avergonzados, pero al menos ya no tenían la confianza para decirme que tenía que aguantar por la familia. Por mi parte, no sentía que hubiera ganado, solo sentía que mi alma se estaba limpiándose de esa costumbre de autojustificarme, de pedir perdón, de cargar con las culpas de otros. La gente dice que la astucia es para los de fuera. Pero si en casa tienes que ser astuto para sobrevivir, entonces eso ya no es un hogar. Apagué el ordenador y salí tarde de la oficina. Afuera, la lluvia había cesado. Solo quedaba el viento. Me puse el abrigo y fui al aparcamiento. En mi cabeza ya no resonaba la palabra largo, sino una frase clara. En la vida de una mujer, a veces hay que poner un punto y final, para empezar una nueva frase con dignidad. Esa noche, Madrid tenía un frío intenso, de esos que te hacen desear volver a casa a comer un plato caliente. Sin embargo, Marta se maquilló con esmero. Se perfumó con una fragancia fuerte y, de pie frente al espejo de la pequeña habitación de la pensión, intentó recrear una versión de sí misma como dama de sociedad. Llevaba un vestido ajustado y un abrigo de paño. Se volvió hacia Javier y le preguntó como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde está la tarjeta? Voy a salir un rato. Mis amigas me han invitado a un cumpleaños. Javier, que se estaba masajeando la frente con los ojos enrojecidos de pasar el día lidiando con deudas, levantó la vista. Su voz era ronca. ¿Te das cuenta de dónde estamos? Esto es una pensión, no un chalet. Por eso mismo tengo que salir. Aquí me ahogo, replicó Marta con un mohín. Pásame algo de dinero y vuelvo enseguida. Javier soltó una risa corta y sin alegría. ¿Dinero? ¿Ahora me hablas de dinero? Carmen intervino de inmediato, con un tono que era a la vez una súplica y una orden. Venga. Javier. Dale algo. Es una chica. Tiene que ir bien arreglada para no sentirse mal. Un poco de ayuda en los malos momentos vale mucho. Javier se giró hacia su madre. Mamá. Deja ya la moralina. ¿No ves que está acostumbrada a este estilo de vida por culpa de alguien? Marta cogió su pequeño bolso y se echó el pelo hacia atrás. Solo voy un rato. Si no hay dinero pago con tarjeta. No exageres. Dicho esto, se fue, sin esperar respuesta. La puerta se cerró con un chasquido seco y frío. Javier se quedó en silencio. Carmen suspiró. Como alguien que ha perdido el poder pero quiere aparentar que todo está bien. No seas tan duro con tu hermana. Sois de la misma sangre, eso vale más que cualquier cosa. Javier no respondió. Solo se miró las manos, como si estuviera viendo algo que se le escapaba del control. Mientras tanto, Marta entró en un bar de moda en el centro, ruidoso y abarrotado, donde las luces de neón barrían los rostros de la gente. Entró con aire de superioridad, saludó a su grupo de amigos con una sonrisa radiante y dijo en voz alta para impresionar. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hoy la noche es nuestra. Sus amigos estaban acostumbrados al lujo y a las conversaciones sobre marcas. Marta pidió una ronda de bebidas, algo para picar y sonrió. Tranquilos. Invito yo. Cuando llegó la hora de pagar, el camarero trajo el datáfono. Marta le entregó la tarjeta con un gesto arrogante y un guiño. Cóbrate de aquí. La máquina pitó. La pantalla mostró transacción denegada. Marta se quedó helada, forzando una sonrisa. Ah. Será un error de la máquina. Pásala otra vez. El camarero la pasó una segunda y una tercera vez. Seguía denegada. Uno de sus amigos levantó la vista y dijo. Medio en broma. Medio en serio. Vaya. Con lo buena que parecía la tarjeta. ¿O es que hoy el banco no trabaja? El grupo se echó a reír. Marta, roja como un tomate, intentó mantener la compostura. Debe de ser el límite diario. Dejadme que haga una transferencia. Abrió la aplicación del banco, pero el saldo que apareció le paralizó las manos. Apagó rápidamente la pantalla y se volvió hacia el camarero. ¿Me dejas tu wifi? El camarero seguía siendo educado, pero su tono había cambiado. Señorita. Tiene que pagar ahora mismo. Marta empezó a ponerse nerviosa, buscando una salida con la mirada. Una amiga soltó un comentario ligero pero afilado como una aguja. Oye, Marta, ¿por qué no llamas a tu hermano o a tu cuñada para que te rescaten? Las risas volvieron a estallar. Esta vez sin alegría. Eran risas de burla. Marta se mordió el labio, clavándose las uñas en la palma de la mano.
Llamó a Javier sin parar. Él contestó. Al oír la música, lo entendió todo. Gruñó. ¿Dónde estás? Marta habló deprisa, casi llorando. Javi, estoy atrapada. No me dejan salir. Ven, por favor. Javier se levantó de un salto. Carmen, que había oído algo, cogió un abrigo. Dios mío. ¿Qué le pasa? Ve rápido. Javier no tenía tiempo para discutir. Salió a la calle, al frío cortante, e hizo varias llamadas a su lista de contactos para pedir dinero. Algunos no contestaron, otros le dieron largas. Finalmente, tuvo que recurrir a un préstamo rápido, aceptando un interés altísimo, para reunir los 300 euros que costaba la cuenta del bar. Cuando Javier entró, las luces del local hicieron que su rostro pareciera aún más pálido. El camarero le entregó la cuenta. Javier miró la cifra. Sus labios temblaban. Marta estaba detrás de él, llorando pero intentando que no se le corriera el rímel. Javier pagó y la sacó a rastras. En cuanto salieron a la acera, el viento frío les golpeó la cara. Javier se giró bruscamente, su voz se quebró. ¿Lo ves? ¿Ves la humillación? Marta sollozó. No. No sabía que la tarjeta estaba bloqueada. Pensaba. ¿Qué pensabas? Gruñó Javier. ¿Que toda la vida habría alguien pagando por ti? Marta entre lágrimas replicó. Pero eres mi hermano. Si no me cuidas tú, ¿quién lo hará? Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Javier le dio una bofetada a Marta, no con la fuerza de quien quiere hacer daño, sino con la bofetada de la impotencia, de un hombre tan acorralado que no tiene otra forma de desahogarse. Marta, aturdida, se llevó la mano a la cara y se quedó paralizada. La gente que pasaba se giró para mirar. Algunos sacaron el móvil. Otros susurraron. Mira, una pelea en plena calle. Carmen llegó corriendo, y al ver la escena gritó. Javier. Estás loco. ¿Cómo le pegas a tu hermana? Javier se volvió hacia su madre, con los ojos inyectados en sangre. ¿Todavía la defiendes? Por defenderla así es por lo que se ha convertido en esto. ¿Hasta cuándo quieres que cargue con todo? Carmen se quedó sin aliento y se echó a llorar, pero esta vez era un llanto de miedo. Miedo a que su hijo se le escapara de las manos. Miedo a que su prestigiosa familia dejara de existir. Yo no estaba allí, solo me enteré por un breve informe de Ramos sobre el préstamo rápido de Javier, y por un mensaje que circuló por algunos grupos. Una chica ha sido sacada a rastras de un bar por su hermano por no poder pagar. Lo leí y lo dejé pasar. La vida es así. Cuando una familia vive de las apariencias, al romperse, lo hace con estrépito. Más tarde esa noche, Javier llamó a otra persona. A Verónica. Pensó que todavía tenía un refugio. Pero la voz de Verónica al otro lado sonaba extraña. Ya no era dulce. Javier, estoy cansada. Arregla tus problemas tú solo. Javier se quedó helado. ¿Qué dices? ¿No entiendes lo mal que lo estoy pasando? Verónica soltó una risita fría. Lo entiendo. Pero no quiero verme involucrada. Esa frase cayó como una losa. Javier guardó silencio unos segundos y luego preguntó en voz baja, como quien sabe que está a punto de perderlo todo. ¿De verdad me dejas? Verónica no respondió directamente, solo dijo. Cuídate. No me llames más. Colgó. Javier, de pie en la pequeña habitación de la pensión, miró a su madre, miró a su hermana y se sintió perdido. Carmen abrazaba a Marta, que lloraba desconsoladamente. Javier se dejó caer en la silla de plástico, respirando con dificultad, como alguien que ha escapado de un incendio pero sigue cubierto de humo. Dejé el teléfono y me serví un vaso de agua tibia. No me alegraba de su sufrimiento. Solo veía con más claridad que, cuando el dinero desaparece, las relaciones que ya estaban desequilibradas se derrumban por sí solas. Y me recordé a mí misma un viejo dicho. Quien bien te quiere, te hará llorar. Les había dado demasiada dulzura con la esperanza de tener paz. Y pensaron que había nacido para servirles. Ahora que no les daba nada, lo llamaban maldad. Pero bueno, si era malo o no, la ley y la verdad lo dirían. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Ramos me envió un mensaje. Una persona quiere reunirse con nosotros. Dice que tiene información relevante sobre tu caso. Miré la pantalla unos segundos. Un nombre apareció de inmediato en mi mente. Verónica. No me sorprendió. La gente sigue el interés, no el afecto. Cuando hay fortuna, todos la comparten. Cuando hay desgracia, cada uno se salva como puede. Esa frase suena cruda,
pero la vida a menudo es cruda justo cuando empiezas a despertar. Llamé a Ramos. Organiza la reunión en una sala privada. Yo no estaré presente. Que todo se haga según el protocolo. Con grabación. Entendido. Tú sigue con tu trabajo. Respondió Ramos. Colgué y continué con mi agenda como de costumbre. En los últimos años había aprendido algo. Las emociones pueden encogerte el corazón, pero no deben hacerte temblar las manos. Su voz era tranquila pero con un matiz de seriedad. Era Verónica. ¿Cómo pensabas? Quiere vender pruebas. Pide 50.000 euros. Solté una risa amarga. 50.000 euros parece mucho. Pero comparado con lo que Javier enfrentaba, era solo el precio de una vía de escape para una traidora. Verónica sabía que Javier se hundía y quería sacar tajada antes de que el agua le llegara al cuello. ¿Qué pruebas?, pregunté. Comprobantes de contabilidad, correos electrónicos, archivos escaneados con indicios de manipulación de cifras y un USB con datos internos, dijo Ramos. Guardé silencio un momento. Ya no sentía el dolor de los celos. Lo que veía era un panorama diferente. Javier no solo vivía de las apariencias. También estaba acostumbrado a buscar atajos. A torcer las cosas. A maquillarlas. Y quien está acostumbrado a torcer la ley sobre el papel. Romper una promesa de matrimonio. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo vas a proceder?, pregunté. Recibiremos las pruebas. Levantaremos un acta de entrega con cláusulas de no extorsión ni amenaza. La transferencia del dinero se hará con justificante. Y luego analizaremos los datos. Asentí. Aunque él no podía verme. Adelante. Por la tarde Ramos me envió una copia del acta y una foto de un pequeño USB negro. Parecía un USB cualquiera. Pero sabía que ese pequeño objeto podría ser el último clavo en el ataúd de la carrera de Javier. Sostuve la imagen del USB en mi mente un momento, y luego la dejé a un lado, como si dejara una piedra fría sobre la mesa. No me sentía feliz. Solo veía claramente que yo había intentado mantener a Javier en un camino decente, pero él había elegido el atajo, y los atajos suelen llevar cuesta abajo. Mientras tanto, en la pensión, Javier también se dio cuenta de que Verónica había desaparecido. La llamó, le envió mensajes, probó con otros números, pero fue inútil. Javier no estaba acostumbrado a que lo abandonaran. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a tener el control. Así que, cuando Verónica lo bloqueó, se volvió loco. Por la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Búscate la vida. No quiero problemas. Ni un lo siento. Ni un te echo de menos. Crudo como una hoja en blanco. Javier tiró el teléfono a la cama y se volvió hacia su madre y su hermana. Carmen seguía lamentándose. Marta se miraba la cara en el espejo. La marca de la bofetada del día anterior todavía estaba un poco hinchada. Ninguna de las dos le preguntó a Javier si estaba bien. Solo preguntaron: ¿y ahora qué? Javier se levantó, con la voz ronca. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer cuando nos han cortado todas las vías? Carmen aprovechó la oportunidad para volver a la moralina. Pues tienes que recuperar a tu mujer. El matrimonio es un deber. Lo que ha hecho está mal. Dile que tenga un poco de compasión por su suegra. Javier se echó a reír, como si se hubiera quedado sin aire. Mamá, ¿todavía crees que Sofía siente compasión por ti? ¿Recuerdas la noche que me obligaste a pegarle? Carmen se quedó sin palabras. Marta intervino con rencor. Ella es rica. Puede hacer lo que quiera. Pero lo que ha hecho es cruel. La gente la criticará. Al oír la gente, los ojos de Carmen se iluminaron, como si hubiera encontrado un salvavidas. Se acercó y dijo rápidamente: eso es. Tenemos que usar la opinión pública. Ahora todo el mundo tiene miedo de que lo critiquen. Yo iré a internet a contar mi historia. Soy la suegra. Soy mayor. La gente se compadecerá de mí. Y ella tendrá que ceder. Javier miró a su madre con una mezcla de cansancio y enfado. ¿Vas a exponer a nuestra familia para que todo el mundo nos vea? Carmen se dio una palmada en el muslo. ¿Exponer qué? Contaré la verdad. Me echó a la calle. Me cortó el dinero. ¿No tengo derecho a quejarme? Javier no respondió. Quizás entendió que Carmen no se quejaba por dolor, sino por haber perdido el poder. Pero en ese momento, Javier ya no tenía fuerzas para analizar quién tenía razón. Solo le quedaba un miedo: perder la cara y el sustento. Por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego, un mensaje anónimo. No te pases. O te expondremos.
Lo leí y lo borré. Esas palabras no me asustaban. Solo me resultaba irónico que, cuando a la gente se le acaban los argumentos, usa a la multitud como un arma. Le envié un mensaje a Ramos. Es posible que intenten difamarme en Internet. Prepara los extractos bancarios y los vídeos de las cámaras. Respondió al instante. Ya lo estoy preparando. Tranquila. Quien nada debe, nada teme. Leí esa frase y, de repente, me sentí ligera. No porque tuviera la razón, sino porque ya no estaba sola en la lucha por mi dignidad. Tenía documentos, pruebas, un procedimiento y, lo más importante, tenía mis límites. Esa noche, guardé el USB en mi caja fuerte personal. Apagué la luz y me acosté. En la oscuridad, no pensé en Verónica ni en Javier. Solo pensé en algo muy claro. Cuando alguien elige traicionarte, no elijas olvidar. El olvido puede llevar a la indiferencia, y la indiferencia, a la repetición. Y no quería que mi vida se repitiera nunca más. A la mañana siguiente, al encender el ordenador, mi asistente entró corriendo, con el rostro un poco tenso. Señora Sofía, hay un directo en redes sociales que se está haciendo viral, y está relacionado con usted. No pregunté quién. Sabía que, en la vida, la gente usa las lágrimas como su última arma. Cuando no queda dinero, ni poder, ni voz en casa. Solo hice una pregunta. ¿El equipo legal está preparado? Sí, asintió la asistente. Ramos dice que todo está listo. Abrí el móvil. No para ver cómo me insultaban, sino para entender la situación. La pantalla mostraba a Carmen sentada frente a una pared blanca, con una luz directa que hacía su rostro aún más pálido. Llevaba un jersey oscuro, el pelo bien peinado y los ojos rojos, como si acabara de llorar. Marta estaba a su lado, sollozando de vez en cuando. Javier no aparecía. Probablemente entendía que salir ahí sería exponer aún más sus errores. La voz de Carmen se alzó, temblorosa pero firme. Amigos, soy una mujer mayor. No quería hacer esto. Pero mi nuera es demasiado cruel. Ha echado a su suegra a la calle en pleno invierno. Me ha cortado mi pensión. Ahora mi hija y yo vivimos en una pensión, sufriendo mucho. Los comentarios empezaron a llover. Al principio, muchos de compasión. Pobre señora. Las nueras de hoy en día son terribles. Carmen, al ver el apoyo, se envalentonó y empezó a hablar de moralidad. Una nuera debe ser respetuosa. Mi familia es tradicional. Solo le di un consejo sobre la cocina y se volvió insolente. Marta añadió leña al fuego. Es rica. Y desprecia a nuestra familia. ¿Es que por ser pobres no merecemos ser sus parientes? Miré la escena y vi la estrategia claramente. No contaban la verdad. Contaban lo que conmovía a la gente. Una madre anciana. Una nuera rica. Una familia política pobre. Pero la vida no es solo lágrimas. Silencié el directo y abrí la carpeta que Ramos había preparado la noche anterior. Los extractos bancarios de 36 meses. Puntualmente el día 5. La cantidad exacta de 2.000 euros. Junto a eso, el vídeo de la noche de la lluvia. No se oían mis gritos, solo una bofetada, la palabra largo. Y la actitud pasiva de Carmen y Marta. Le envié a Ramos 3 palabras. En el momento justo. Él respondió de forma igualmente concisa. La dosis justa. No lo publicamos como una réplica. Ramos lo hizo desde la cuenta del bufete. Con un texto neutral. Aportamos información para aclarar los hechos. Sin sarcasmo. Sin ironía. Solo pruebas. En menos de 10 minutos. Los comentarios bajo el directo empezaron a cambiar de tono. Uno escribió. La pensión se la transfería a la nuera. Otro preguntó. La suegra dice que le han cortado el dinero. Pero el dinero no era suyo. Luego, un comentario que detuvo el directo en seco. Hay un vídeo donde le pega a su mujer. Volví a activar el sonido. Carmen, que hablaba con fluidez, se detuvo de repente. Marta miró su móvil. Con los ojos como platos. Era evidente que acababan de recibir el enlace, que se propagaba como la pólvora. Carmen intentó salvar la situación. Bueno, las discusiones de pareja son normales. Todo el mundo se enfada a veces. Pero en ese momento, los espectadores ya no lo veían como algo normal. El vídeo era demasiado claro. Una bofetada no es educar a la mujer. Es violencia.
El directo se llenó de comentarios como: recibes el dinero de alguien y encima la llamas mantenida, echas a tu nuera y ahora te quejas en internet, hablas de respeto pero no respetas a tu nuera. La opinión pública que querían usar para presionarme se había vuelto en su contra. Habían sembrado vientos de mentiras, y ahora cosechaban una tempestad de verdad. Marta intervino, con la voz alterada por el pánico. No se lo crean. Los vídeos se pueden editar. Alguien respondió al instante. ¿Editar? ¿Y los extractos bancarios tan claros? Carmen se echó a llorar a gritos. Pero las lágrimas ya no tenían efecto, solo molestaban más. Porque la gente ya había visto la verdad. Lloraba para manipular. Un momento después, la pantalla del directo tembló y se apagó. Pero apagar el directo no apagó la historia. El vídeo se resubió, los extractos se compartieron. Las imágenes se difundieron por todos los grupos. No tuve que hacer nada. Solo observé cómo la verdad se abría camino. Esa tarde, al pasar por una sala de reuniones, oí a unos compañeros comentar: la empresa de Javier ha perdido otro socio. No pregunté. No intervine. Es normal que los socios teman el riesgo moral y legal. Javier había creado su propio riesgo. Y yo solo había retirado mi mano del fuego. Por la noche, recibí un mensaje de Javier. ¿Ya estás contenta? Lo leí y me extrañó. Seguía pensando que lo hacía por regodeo, cuando lo único que quería era recuperar mi dignidad. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Y quien sufre no era yo, sino su falso orgullo. No respondí, no lo bloqueé. Lo dejé como otra prueba de su forma de ver la vida. Incluso equivocado, culpaba a los demás. A altas horas de la noche, Manuel llamó para informarme de algo. Javier ha vuelto a la urbanización. Ha estado un rato en la puerta y se ha ido. Guardé silencio unos segundos. No necesitaba ver esa imagen para entenderlo. Hay gente que solo echa de menos su casa cuando ya no tiene las llaves. Y hay gente que solo echa de menos a su mujer cuando ya no hay nadie limpiando su camino. Colgué. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana. Madrid seguía fría. Pero yo ya no sentía frío por dentro. Entendí algo. Cuando dejas de ser el felpudo donde los demás se limpian los pies, se quejarán y te llamarán mala. Pero, buena o mala, mis límites debían mantenerse. Porque era lo único que me impediría volver a ser la Sofía de hace 3 años. Tras el giro de la opinión pública, la pensión se volvió tan agobiante como una caja. No porque la habitación fuera pequeña, sino porque todos estaban acorralados en su propio rincón. Carmen estaba sentada en el suelo, con el móvil en la mano, los ojos rojos pero sin fuerzas para gritar. Marta caminaba de un lado a otro como un gato enjaulado, murmurando: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Javier guardaba el silencio de un hombre que ha perdido todo derecho a discutir. No se atrevía a gritarle a su madre ni a su hermana, porque él había sido quien había pulsado el botón que lo había desencadenado todo. Temprano por la mañana, Javier se puso una camisa, se peinó y le dijo a Carmen una frase corta. ¿A dónde?, preguntó Carmen. No respondió. A buscar a Sofía. ¿A qué si no?, añadió Marta. Javier siguió sin responder. Me enteré por Manuel, me dijo en voz baja. Javier ha estado en la puerta de la urbanización, señorita. Solo dije. De acuerdo. No necesitaba saber cuánto tiempo estuvo. Hay momentos en que la gente se detiene en un lugar no para volver, sino para ver lo que ha perdido. Unas horas después, mientras revisaba los planes trimestrales de operaciones, el personal de seguridad me informó de que alguien quería verme en recepción. Una mujer mayor, dice que es su suegra. Dejé el bolígrafo. No me sorprendió. Solo me pareció que todo seguía su curso. Cuando no te quedan salidas en casa, corres a la puerta de la empresa, pensando que allí podrás montar un escándalo. No bajé de inmediato. Llamé a Ramos. ¿Estás cerca? Estoy en el edificio. Deja que baje yo primero, respondió. Acepté. No por miedo, sino porque no quería que el encuentro se convirtiera en un drama emocional que al día siguiente fuera editado y presentado como la nuera rica que oprime a su suegra. Ya los había visto montar un teatro una vez. No les daría la oportunidad de hacerlo una segunda. Desde la cámara de recepción, vi a Carmen de pie en medio del luminoso vestíbulo del Grupo Altamira. Su jersey estaba gastado, el pelo bien peinado, pero su rostro mostraba un agotamiento profundo. Miró a su alrededor. Probablemente era la primera vez que entraba en un lugar donde todo el mundo caminaba deprisa. Hablaba en voz baja y trabajaba como un engranaje.
No estaba acostumbrada. Parecía una persona perdida en un mercado sin dinero. Ramos salió a recibirla. La saludó cortésmente y la invitó a sentarse. Carmen no se sentó. Lo miró fijamente, su voz una mezcla de firmeza y temblor. Quiero ver a Sofía. Soy su suegra. La señora Sofía está trabajando. Si tiene algo que comunicar, puede hacerlo a través de mí, respondió Ramos. Carmen apretó los labios. De repente, bajó el tono, pasando de la exigencia a la súplica tan rápidamente que ni ella misma pudo disimularlo. Señor, por favor, dígale. Soy una mujer mayor. No necesito mucho. Solo le pido que reactive la transferencia mensual de 2000 euros. ¿Cómo voy a vivir si no? Al oír esa cifra, cerré los ojos un instante. Durante 3 años la había recibido como si fuera su derecho. Ahora lo llamaba una súplica. Así es la vida. Cuando lo tienes, es un derecho. Cuando lo pierdes, se convierte en un favor. Ramos mantuvo la calma. Señora. Esa cantidad era una contribución voluntaria de la señora Sofía. No una obligación legal. Ella ya ha cancelado la autorización. La cara de Carmen palideció. Dio un paso adelante, su voz se quebró. ¿Está diciendo que me va a abandonar de verdad? Soy su suegra. Antes de que Ramos pudiera responder, se arrodilló. Cayó de rodillas en medio del vestíbulo. El sonido no fue fuerte, pero resonó claramente en el suelo de mármol pulido. Varios empleados que pasaban se detuvieron. Algunos evitaron mirar. Otros se quedaron paralizados. Carmen levantó la vista. Las lágrimas corrían. Pero esta vez no gritaba. Sofía, hija. Me equivoqué. Fue un arrebato. Ayúdame. La vi a través de la pantalla, pero mi corazón no se conmovió como ella esperaba. Solo vi el cuadro completo. Cuando vivía en el chalet, me trataba como a una cocinera. Ahora que me he ido, me llama hija. Ese cambio no era afecto, era un instinto de supervivencia. Le envié un mensaje a Ramos. Invítala a levantarse y a mantener el orden. Bajaré. Pero seré breve. Salí del ascensor y bajé a recepción. Sin prisas, sin esconderme. Me detuve a una distancia prudente de Carmen. Al verme, empezó a llorar más fuerte, intentando agarrar el borde de mi chaqueta. Retrocedí medio paso. Mi voz era tranquila. Levántese. Por favor. Esto es un lugar de trabajo. Hija. Estoy sufriendo mucho. Sé que me equivoqué, te lo ruego. Sollozó. La miré y dije, pronunciando cada palabra sin emoción. Me lo ruega porque está sufriendo o porque ya no tiene a quién recurrir. Esa noche, usted vio cómo su hijo me abofeteaba. Usted escupió la sopa al suelo. ¿En ese momento pensó que yo era una persona? Carmen se quedó helada. Las lágrimas seguían cayendo. Pero su mirada vacilaba. Como si la hubieran arrastrado de vuelta a la escena que quería olvidar. Continué, con el mismo tono. Le transferí dinero puntualmente. Salvé la cara de su hijo. A cambio, recibí una bofetada y un largo. No le debo nada. Pero el deber de una nuera, tartamudeó. La miré directamente a los ojos. El deber de una nuera no es una excusa para insultar la dignidad de otra persona. No soy un cajero automático. Dicho esto, asentí levemente a Ramos y al personal de seguridad. Por favor, ayúdenla a salir. No dejen que se quede en el suelo. Me di la vuelta y me fui, sin alargar la situación. No quería convertir mi firmeza en una humillación. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, solté un largo suspiro, no de alivio por haber ganado, sino porque no me había dejado arrastrar por mi vieja costumbre. Ablandarme por unas lágrimas y volver a cargar con un peso que no me correspondía. El día que recibí la citación para la mediación, ya no sentí el corazón acelerado como antes. Solo una fría normalidad. Lo que tiene que resolverse, se resuelve. Me puse un traje sencillo, el pelo recogido, y llevé solo una carpeta. Ramos me había dicho. Habla poco. Deja que hablen los papeles. La sala de mediación no era grande. Olía a aire acondicionado y a papel viejo. Javier ya estaba allí. Estaba sentado con la espalda recta, intentando mantener la calma. Pero sus manos se apretaban y se soltaban. Como si estuviera conteniendo la tensión. A Carmen no le permitieron entrar, pero merodeaba por el pasillo, asomándose de vez en cuando. Marta también la acompañaba, con el rostro demacrado. Cuando entré, Javier se levantó. Su mirada me recorrió rápidamente, como si quisiera decir algo pero tuviera miedo.
Ramos estrechó la mano del mediador y entregó los documentos. Todo según el protocolo. El mediador comenzó. Hoy les hemos convocado para tratar su divorcio y los asuntos relacionados. Hijos. Bienes. Obligaciones financieras. No tenemos hijos, dijo Javier de inmediato, como si lo hubiera ensayado. En cuanto a los bienes, solicito la división de la casa de la urbanización. Contribuí a ella durante el matrimonio. Miré a Javier sin sorprenderme. La gente lamenta perder muchas cosas, pero lo que más lamenta es aquello de lo que ha presumido. Quería recuperar esa casa para salvar lo que le quedaba de honor. Ramos abrió la carpeta y la dejó sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera fue como un sello. Sobre la casa, es un bien privativo de la señora Sofía, donado antes del matrimonio. Está a su nombre, con un contrato de donación notariado y el registro de la propiedad en regla. He vivido allí, he contribuido a su mantenimiento. El mediador lo miró. Vivir en la propiedad no genera derechos de propiedad si se ha establecido como bien privativo y la documentación lo respalda. Javier se volvió hacia mí. Su voz casi un gruñido. ¿De verdad vas a ser tan cruel, Sofía? ¿Quieres dejarme en la calle? Tú me echaste a la calle primero, dije, lenta y claramente. Esa frase cayó en la sala como una losa. Javier se quedó sin palabras. Carmen. En el pasillo. Pareció oírlo. Nadie puede seguir hablando de moral cuando la verdad es tan directa. Javier cambió de táctica, recurriendo a las emociones. Hemos vivido juntos, Sofía. No puedes negar mi esfuerzo. Yo trabajaba. Me ocupaba de la empresa. Todo por la familia. Ramos, sin discutir, presentó otro fajo de papeles. Aquí están las pruebas de las transferencias regulares de la señora Sofía para los gastos familiares. Además, la señora Sofía tiene pruebas de violencia doméstica. ¿Qué pruebas? Saltó Javier. Ramos abrió su portátil y, sin sonido, le mostró al mediador el vídeo de la cámara de seguridad. Yo no miré. Ya lo había visto suficiente. Pero vi cómo Javier palidecía. La palidez de quien sabe que no puede negarlo. El mediador le advirtió. La violencia doméstica es un factor desfavorable en un proceso de divorcio. Ese día, estaba enfadado. Lo siento, tartamudeó Javier. Pero aún quedaba más. Ramos puso sobre la mesa otra copia. Además de la violencia, la señora Sofía tiene pruebas de la infidelidad del señor Javier. Aquí están las evidencias. En ese momento, Javier ya no me miró. Miró la mesa como si viera una grieta irreparable. En ese instante, no sentí regocijo, solo cansancio. Un matrimonio que tiene que resolverse con pruebas ya ha perdido todo su significado. El mediador pasó a las obligaciones financieras. ¿Tienen alguna deuda en común? No, dijo Javier rápidamente. Las deudas son de mi empresa, no tienen nada que ver con Sofía. Hay que aclarar el momento en que se contrajo la deuda, su propósito y si se utilizó para gastos familiares, dijo Ramos con calma. Si el señor Javier solicita la división de bienes gananciales, también debemos considerar las obligaciones comunes correspondientes. Vi a Javier dar un respingo. Ese gesto fue más sincero que cualquier palabra. Podía intentar quedarse con la casa, pero lo que más temía era arrastrarme a la montaña de deudas que él mismo había creado. El mediador le preguntó. ¿Solicita que se determinen las obligaciones comunes? Javier tragó saliva, con los labios secos. No lo solicito. Si el señor Javier insiste en solicitar la división de la casa, dijo Ramos mirándolo fijamente, tenemos derecho a pedir al tribunal que revise todas las obligaciones financieras contraídas durante el matrimonio, incluidos los préstamos y la documentación relacionada. Javier agitó la mano de inmediato, su voz se quebró. No. Retiro la solicitud de división de la casa. Esa frase salió más rápido que el grito con el que me había ordenado pedirle perdón a su madre. Entendí por qué. Para Javier, perder la casa era perder la cara, pero endeudarse era perder la vida. El mediador tomó nota. El señor Javier retira la solicitud de división de la casa. Las partes acuerdan el divorcio. No hay hijos en común ni disputas sobre bienes. Cada parte asume sus propias obligaciones financieras. Escuché cada palabra como si fuera una sentencia para el pasado. Javier ya no me miraba. Carmen, en el pasillo, empezó a llorar. Marta le susurraba. Mamá, ya basta. Cuando firmamos el acta, a Javier le temblaba la mano. Yo firmé sin dudar. Ramos recogió los documentos y asintió. Nos levantamos y nos fuimos. Al salir del juzgado, el viento frío me golpeó la cara.
pero sentí que podía respirar mejor. Hay cosas que solo se pueden terminar poniéndolas sobre la mesa, si se esconden en la cocina, en el dormitorio, en la sumisión. Se pudren en silencio y apestan toda una vida. No miré hacia atrás, no por soberbia, sino porque entendí que mirar atrás no mejora el pasado, solo ralentiza el presente. Después de la mediación, pensé que todo se calmaría, como una olla de agua hirviendo que se retira del fuego. Pero la vida no funciona así. Hay errores que no terminan con una firma, sino cuando uno se enfrenta a las consecuencias reales. Una semana después, Ramos me citó en su despacho. Puso sobre la mesa un archivo delgado pero pesado como una roca. Dijo lentamente: los datos del USB son base suficiente para que las autoridades intervengan. Hemos seguido el procedimiento. Recepción, análisis y denuncia legal. Miré el archivo, sin alegría ni nerviosismo. Solo vi claramente que Javier se había abierto la puerta a su propia caída. Había pensado que la infidelidad era la herida más profunda del matrimonio. Pero no. Lo que realmente te rompe es cuando la persona en la que confías no solo traiciona tus sentimientos, sino también tus principios. El día que citaron a Javier, me llamó. Su voz ya no era autoritaria ni acusadora, solo ronca, como la de alguien que ha tragado arena. Sofía, ¿puedes hablar por mí? Solo le hice una pregunta. ¿Qué quieres que diga? Se quedó en silencio, porque sabía que no podía defender algo que no hice ni encubrir algo que él hizo deliberadamente. Solo respondí: asume tu responsabilidad. Yo no voy a intervenir. La llamada se cortó. Quizás estaba enfadado, quizás desesperado, pero ni la ira ni la desesperación podían cambiar la verdad. Quien siembra, recoge. Si el padre come uvas agrias, los dientes del hijo tendrán dentera. Y si uno mismo se equivoca, uno mismo paga las consecuencias. Poco después, la noticia sobre la empresa de Javier se extendió en el mundo de los negocios. Los antiguos socios lo evitaban, los bancos le cerraron el grifo, y los acreedores fueron a buscarlo a la pensión. Carmen, que antes se sentaba en un salón de lujo, ahora saltaba cada vez que oía llamar a la puerta. No presencié esas escenas. Solo escuché un breve relato de Manuel. El día que llegaron los acreedores, Carmen corría de un lado a otro con una bolsa, gritando al cielo, mientras Marta lloraba y maldecía la injusticia de la vida. La vida no es injusta, solo es justa a su manera. Quien vive a costa de los demás, se cae cuando esa persona se endereza. El día que se llevaron a Javier, Carmen se desplomó en el pasillo. No fue una actuación como la del vestíbulo de mi empresa. Fue una caída real. Marta abrazó a su madre, gritando el nombre de su hermano. Pero los gritos no lo trajeron de vuelta. Solo se oyó el sonido de la puerta del coche al cerrarse, seco como la puerta del destino. No fui a verlo. No necesitar perdonar no significa que tenga que estar allí para ver cómo paga su precio. Solo necesitaba una cosa: haber escapado de ese círculo de violencia y desprecio. Carmen y Marta no pudieron aguantar en Madrid. Las deudas las acosaban. Las echaron de la pensión por la cantidad de gente que iba a buscarlas. Finalmente, se marcharon al pueblo con unas pocas maletas, a una vieja casa de tejado con goteras y suelo húmedo. No porque yo las empujara, sino porque no les quedaban más caminos. En el pueblo, los rumores vuelan. La gente no necesita saber los detalles, solo el resultado. Antes presumían de casa y de dinero, ahora volvían con las manos vacías. Carmen empezó a fregar platos en un restaurante. Marta consiguió trabajo en una fábrica textil. De pie todo el día frente a una máquina. Dos mujeres que se pasaban el día discutiendo por el cansancio, el hambre, la nostalgia del pasado y porque ninguna quería admitir su culpa. Y yo, después del divorcio, seguí yendo a trabajar, a reuniones, firmando documentos como siempre. Alguien me preguntó en voz baja: ¿no te arrepientes? Solo sonreí. ¿Arrepentirme de haber dejado un lugar que me hacía daño? No. No. Solo lamento una cosa: haber aguantado tanto tiempo. Hasta el punto de que pensaron que aguantar era ser débil. 3 años después, estoy en el balcón de un apartamento con vistas al mar en Marbella, en la Costa del Sol. El cielo es azul, el viento salado, y las olas rompen con un ritmo constante, como la respiración. He creado una pequeña fundación para ayudar a mujeres emprendedoras, no para presumir, sino para destinar a un buen fin el dinero que antes transfería cada mes. Quiero que ese dinero apoye a quienes lo merecen, a quienes necesitan un empujón para levantarse, no a quienes usan la moral para oprimir a los demás.
He aprendido una lección simple pero costosa. El amor debe ir de la mano de los límites. Quiere a los demás como a ti mismo. Pero para querer a alguien, primero tienes que quererte a ti. La paciencia es una virtud. Pero la paciencia que te lleva a que pisoteen tu dignidad ya no es una virtud. Es abandonarte a ti misma. Si esta historia les ha parecido interesante y digna de reflexión, por favor, dejen un me gusta para apoyar el canal. Si tienen alguna sugerencia, no duden en comentar abajo para ayudarnos a mejorar. Gracias por escuchar hasta el final. Les deseo mucha salud y paz. Adiós, y hasta la próxima historia.